a la Superintendencia de Educación. Bien, son las 9:17, vamos a ir a otros temas. Contactamos a esta hora con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, quien ya está conectado con CNN Chile Radio. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola, muy bien. Buenos días, Sebastián, Carola, ahí en el estudio. Buenos días, diputado. A ver si al final de la entrevista alcanzamos a conversar un poco de política y de presidenciales a propósito de su apoyo a Evelyn Matei y el escenario en la derecha, pero concentrémonos en el rol que usted asume como presidente de la Comisión Especial Investigadora por la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende, ¿cierto? Que va a empezar a sesionar todos los lunes de 12:30 a 14:30 horas. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene de llegar a un mayor conocimiento de lo que allí ocurrió y de las responsabilidades políticas que eventualmente se puedan exigir? Sí, bueno, la verdad es que primero que todo es recabar la mayor cantidad de antecedentes en atención a este bochorno, en atención a un contrato que se iba a suscribir que a todas luces era inconstitucional y el cual, si no hubiera salido en la prensa, si no se hubiera conocido, lamentablemente hubiera seguido su curso. Y en ese sentido creemos que hay responsabilidades políticas que pueden ser aún mayores de las que hemos visto hasta ahora, que no se han asumido en atención a antecedentes que pueden ir surgiendo en el curso de la investigación, de los cuales aún ni siquiera tenemos conocimiento respecto a actos administrativos, decisiones que se tomaron y no sabemos si efectivamente la tomaron quienes dicen que las tomaron, y el rol de algunas personas, particularmente asesores de la presidencia, y el rol que tuvo el presidente de la República, que creo que son también determinantes, y respecto a personas que visaron los documentos, que revisaron estos decretos, que tenían la obligación de advertir esta situación y que hoy día siguen en sus cargos, revisando documentos muy importantes para nuestro país, a pesar de que pareciera ser que no tienen el conocimiento mínimo de lo que están haciendo, porque esta infracción, que se les haya pasado esto, revela de que no hay ni siquiera un mínimo de diligencia, Sebastián y Carola, respecto a la responsabilidad que es administrar el Estado y en definitiva tomar decisiones tan relevantes como esta, que le iban a costar casi 1.000 millones de pesos al Estado, lo cual era un muy buen negocio para la familia Allende, pero un muy mal negocio para el Estado, porque en definitiva, al parecer, la propiedad iba a quedar en manos de la misma fundación administrada por los mismos familiares de la senadora y la exministra. ¿Cambia el escenario de alguna forma con la renuncia de Maya Fernández al Ministerio de Defensa? Sí, claro, hay una responsabilidad política que se asume. Creemos que tarde, que esto se debería haber asumido desde un comienzo, porque una ministra de Estado... imagínate, Sebastián, que hay 4 artículos en la Constitución que regulan las funciones de un ministro. Evidentemente un ministro tiene que conocer esta inhabilidad, o sus asesores tienen que haber advertido de esto. Y si no fue así, obviamente que la renuncia era prácticamente inmediata. Se renuncia, por lo tanto se asume esa responsabilidad, o el presidente le pide su cargo para compensar lo que pasa con Miguel Crispi en el segundo piso de la presidencia. En definitiva, se renuncia, pero creemos también que la renuncia de las ministras no inhibe otras responsabilidades que hay dentro de quizás de la presidencia, del Ministerio de Bienes Nacionales, del Ministerio de las Culturas, que aún no se han hecho valer y que eventualmente pueden surgir antecedentes que en definitiva pueden fortalecer incluso la investigación judicial que se está llevando a cabo por malversación de caudales públicos, por fraude del fisco, etcétera. Es decir, hay una sensación, Sebastián, Carola, de que evidentemente esto no es una mera desprolijidad. No puede ser que 17 abogados, incluidos altas autoridades, no hayan advertido esta situación, que es básica en la administración del Estado, el no suscribir contratos, y pareciera ser que era un muy buen negocio para la familia Allende, y en ese sentido esto se confirma con que al parecer la casa iba a quedar administrada por la misma familia a través de la fundación, un rol muy activo de ciertos familiares de la senadora Allende que es necesario investigar, y para eso obviamente vamos a tener una comisión investigadora donde vamos a tener todos esos invitados en la misma comisión. Ya, vamos a hablar de los invitados. En la investigación de la Fiscalía ya se ha invitado a declarar al presidente Boric, esa es la figura que corresponde, y él dijo en una entrevista el fin de semana en televisión que por supuesto que iba a aceptar esa invitación a declarar. ¿Tienen contemplado invitar al presidente Boric a participar de esta comisión especial investigadora? Sí, claro. De hecho, en la primera comisión que nos conformamos, ya hubo algunos diputados, particularmente el diputado Benavente, que lo invitó.
Todos sabemos que al presidente se le puede invitar, no se le puede citar, es decir, no tiene la obligación de ir. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es enviarle probablemente un listado de preguntas, como se hizo en la comisión de el ex subsecretario Monsalve, que está todavía funcionando a punto de votarse las conclusiones, y en ese sentido vamos a hacer un cuestionario específico para efectos de que el presidente dé respuesta como la dio o como la va a dar en la Fiscalía respecto a dudas legítimas que tenemos en atención a su participación y la decisión que se tomó, que esto parecía ser una obsesión más del presidente que otra cosa. Recordemos que esto no era parte del programa de gobierno, fue un gustito. Claro, no era parte de una promesa y surge de la noche a la mañana como una aspiración del presidente de la República y en ese sentido no sabemos hasta dónde llegó para que esta obsesión, este gusto se concretara. Y en ese sentido creemos que hay que indagar si hay antecedentes que revelan de que el presidente fue advertido de esta inhabilidad, de esta inconstitucionalidad, porque el decreto lleva la firma del presidente de la República, por lo tanto hay una responsabilidad evidente respecto a lo que tiene que firmar la avisación de esos documentos y resulta, Sebastián Carola, que quien le entregó ese documento para que él firmara sigue en su cargo, que es la jefa de la división de SECPRES, que es quizás del cargo más importante que hay para efectos de blindar al presidente de la República respecto a lo que firma o deja de firmar. Por lo tanto, hoy día estamos en manos de una persona que se le pasó algo que es básico, que es elemental. Y eso obviamente que puede repercutir que también se le están pasando otros documentos. Entonces, hay sospechas, Sebastián y Carola, de que acá obviamente puede haber habido algo más. Porque claramente estas personas siguen en su cargo a pesar de que evidentemente cometieron esta bochornoso error que creo que no tiene precedentes. ¿En qué está pensando cuando usted dice que puede haber algo más? A ver, puede haber algo más en el sentido de que los funcionarios quizás fueron presionados para efectos de que suscribieran igualmente este documento de la noche a la mañana, entre gallos y medianoche, para efectos de poder seguir avanzando a pesar de las advertencias. Porque ¿cómo puede ser que la responsabilidad se asuma desde lo más alto, pero no se asuma desde los mandos medios? Hay algo más, hay funcionarios que están comprometidos y que siguen en sus cargos a pesar de que firmaron este documento porque fueron presionados para ello, fueron instados para ello, no se les escuchó. Hicieron las advertencias y se quiso seguir igual desde presidencia. Esos son elementos que hay que investigar desde la comisión investigadora y por eso vamos a invitar a todos quienes tuvieron alguna participación en la suscripción o en la avisación de este documento o en la revisión del mismo para efectos de saber qué los motivó y cómo personas que tienen título universitario, que tienen incluso posgrado en materias de derecho constitucional, se les pasó algo que es tan elemental. Es decir, ¿en manos de quién estamos? O sea, si hay este nivel de incompetencia, Carola y Sebastián, obviamente que estamos en las manos que realmente no tienen ni el más mínimo de competencia para poder ejercer funciones de gobierno y coincidentemente los escándalos constantemente surgen desde la presidencia. El caso Monsalve, el caso Convenios, el caso de los indultos y el caso ahora de la casa del expresidente Allende. Por lo tanto, hay un modus operandi, pareciera ser, desde la presidencia no hay ni el más mínimo criterio, ¿diputado?, para efectos de poder gobernar de buena manera. Y cuando usted habla de estas presiones que podrían venir hacia estos funcionarios, ¿se refiere en particular al presidente Boric? No me refiero en particular a él, pueden ser del segundo piso, desde la presidencia, desde otras instancias, hay que investigar. Hay un señor de apellido Montes, Leonardo Montes, que era el asesor de la presidencia junto a otros funcionarios que estaban a cargo de esto. Y según algunos trascendidos que hemos visto además por la prensa, él fue advertido de algunas situaciones, no sé si con este nivel de profundidad, pero él decidió seguir adelante, dijo que era un tema comunicacional. Entonces, bueno, ¿y esa orden de dónde viene? ¿Por qué él decide seguir a pesar de esa advertencia? Bueno, esas son responsabilidades que se tienen que asumir y para que se asuman tenemos que profundizar respecto a los elementos que llevaron a que esta compraventa de casi 1.000 millones de pesos continuara. Lo mismo que las tasaciones. Las tasaciones indicaban otro precio. ¿Por qué se sube el precio de la casa del expresidente Allende a instancias de la familia? ¿Por qué el marido de la hija de la senadora Allende participaba tan activamente en estas negociaciones? ¿Iba a la moneda o se reunía con funcionarios? ¿Cuál es su rol? ¿Por qué el Estado desembolsa 100 millones de pesos como si nada?
Esos son elementos que son tremendamente graves y que tienen que ser investigados con acuciosidad por parte de la comisión investigadora. Bueno, ya hay además una acusación constitucional que ha sido presentada contra la exministra Maya Fernández. Nosotros estuvimos hablando con Elisa Walker, que es su abogada, y lo que ella dice es que nunca se concretó la compraventa, que es una de las cuestiones centrales, ¿cierto? Y que eso la exime de responsabilidad. Quisiera preguntarle por ese punto específico y si acaso no es redundante que haya una acusación constitucional en curso y además una comisión especial investigadora, considerando el tiempo, la energía y el desgaste que esto implica para parlamentarios que también se tienen que dedicar a otras cuestiones bastante urgentes, ¿cierto? Sí, respecto a lo último, Carola, a ver, nosotros tenemos una responsabilidad como parlamentarios, que es precisamente investigar infracciones tan graves, tan flagrantes, como incumplir la Constitución de esa manera. Y en ese sentido tenemos la herramienta como la comisión investigadora, es decir, si nosotros no accionamos frente a esta infracción, quiere decir que de ahí para adelante no tendríamos que casi ejercer nuestro rol, porque creo que estamos hablando de las infracciones más graves que se pueden cometer a la Constitución respecto a lo que puede hacer o no hacer un ministro de Estado, sobre todo cuando estamos hablando de casi 1.000 millones de pesos para la compra de una casa de un expresidente. Por lo tanto, estamos hablando de algo que no tiene precedentes desde el punto de vista de la infracción que se comete y desde el punto de vista de que no hay antecedentes previos de algo así. Por lo tanto, hay una responsabilidad que es evidente, hay una infracción constitucional que es clara, porque la Constitución dice el que celebrare contrato, celebrare. No habla de la tradición, no habla de la entrega, habla de que se celebrara el contrato. Se celebró por escritura pública, hay un repertorio, y si esto no hubiera salido a la luz, no te quepa ninguna duda que la plata se hubiera depositado en las cuentas de la familia Allende. Por lo tanto, hay una intencionalidad evidente de haber llegado hasta el fin, hasta último momento con esta compraventa, y la Constitución es muy clara y no distingue. Y cuando no distingue, no le cabe al intérprete distinguir. Cuando el sentido de la ley es claro, no se puede desatender su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Eso dice las normas de interpretación de la ley y por lo tanto creemos que la infracción es flagrante, es evidente y así tiene que ser constatada por el Tribunal Constitucional. Y las infracciones de este nivel, de esta magnitud, en la Constitución lo dice muy claro. Cuando se incumpla gravemente la Constitución, el camino es una acusación constitucional. Diputado Longton, queríamos conversar también de otro tema con usted, tiene que ver con la carrera presidencial que está abierta, ¿no? Con muchos nombres dando vuelta todavía, definiciones importantes, sobre todo en la oposición. Evelyn Matei ha insistido en esta convocatoria a unas primarias, ¿no? en el sector, pero no parece tener buena acogida en los destinatarios de ese mensaje. Ni Johannes Kaiser ni José Antonio Casta han dado muestras de cambiar ese escenario. ¿Cómo proyecta la carrera presidencial entonces con esa carrera a tres bandas que se está perfilando en la oposición? Sí, yo lo lamento, Sebastián, la verdad, porque se pueden cometer los errores del pasado, que es precisamente desangrarse en una carrera entre aliados políticos o bien quienes profesan ideas, obviamente con muchos matices, ¿no? en la manera de expresarla y también de los programas que cada uno de los candidatos presenta de derecha. Pero en definitiva estamos arriesgando de que el adversario muchos lo están viendo en el mismo sector político y no al frente. Y lo que quiere la gente de nuestro sector es vernos unidos, no en pos de un proyecto político, de un proyecto partidista, sino que tener sentido de mayoría. Es decir, que nos unamos para efectos de poder conquistar el gobierno y contrastar nuestras ideas por muchos matices que tengamos, pero no perder de vista que el adversario está frente a un gobierno que lo ha hecho muy, muy mal y estamos en un alto riesgo de que continúe una persona que en definitiva formó parte del corazón de este gobierno y que también forma parte de las ideas que profesa el presidente Boric, y eso obviamente que sería un descalabro total. Por lo tanto, el llamado, Sebastián y Carola, es que actuemos con unidad, que dejemos de atacarnos mutuamente, sobre todo particularmente a Evelyn Matei, que ha sido objeto principalmente porque está primera en la encuesta y ha tenido un liderazgo consolidado, objeto de ataques reiterados, y lo ideal habría sido sin ninguna duda ir a una primaria, porque la primaria te permite dilucidar con la anticipación necesaria, tirándose todos de las mechas las veces que sea necesario y obviamente contrastando las ideas, pero en el tiempo justo para efectos que después no repercuta en la primera vuelta, que eso obviamente podría generar un daño que es irreversible. Pero no siendo así, esperamos obviamente que
haya fair play y obviamente que haya una carrera que en definitiva tengamos claridad que lo que hay que lograr es precisamente conquistar el gobierno y no hacer crecer un determinado partido político. Y en este escenario, diputado, ¿usted descarta que Evelyn Matei no pase a la segunda vuelta? No, nosotros estamos convencidos que así va a ser. Creemos que es la única persona que tiene reales oportunidades en segunda vuelta. Y por eso te decía que no hay que repetir los errores del pasado. Las elecciones se ganan del centro a la derecha. Y la única persona que es capaz, por su experiencia, conocimiento, liderazgo, capacidad, que la ha demostrado con una larga trayectoria, que cumple con aquello, con un programa consolidado, además con un equipo atrás, con las capacidades suficientes para poder ser gobierno, es Evelyn Matei. El presidente Piñera lo demostró así. Nadie gobierna con solamente un determinado voto de un determinado sector. Hay que ser capaz de ampliar ese arco. Y si no ampliamos ese arco, podemos quedarnos en el camino como nos quedamos en el camino en la última elección o como nos quedamos en el camino a propósito del segundo proceso constituyente. Y creemos que Evelyn Matei, por creces, representa ese arco más amplio que en definitiva nos puede llevar a ganar en segunda vuelta, esperamos, con un amplio margen, y así también lo revelan las encuestas, que obviamente las encuestas son cambiantes, pero creemos que Evelyn Matei representa aquello que en definitiva hoy día necesita el país. Necesitamos personas con experiencia, con conocimiento, que sepan lo que hacen, que sea todo lo contrario de lo que está pasando hoy día. A propósito de lo que hablamos recién del caso Allende, personas que tengan claridad de lo que están haciendo, con capacidad de gestión. Bien. Y obviamente con la preparación necesaria, y Evelyn Matei lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera. Diputado Longton, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Sebastián. Gracias, Carola. Buenos días.